Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. La pregunta que se hacen todos los medios digitales a nivel global, informativos, los analistas, los observadores, es si tendrá éxito el golpe político de Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico, al Parlamento al introducirse ante la corona para pedir la suspensión del Parlamento y así acelerar el Brexit duro. La larga tragicomedia de la relación del Reino Unido con la Unión Europea se acerca por fin a su clímax. La maniobra del primer ministro Boris Johnson para suspender al Parlamento del Reino Unido durante casi todo el periodo que precederá a la fecha límite del 31 de octubre, fue descrita por el presidente de la Cámara, John Bercow, como un ultraje constitucional. Enfrentó esta alternativa a los 650 diputados al Parlamento con una clara elección binaria. O bien la mayoría de los diputados votarán en la primera semana de septiembre para sustituir a Boris Johnson por un nuevo primer ministro, o bien le dejarán un poder ilimitado para poner en práctica su amenaza de un Brexit sin acuerdo, poniendo a Reino Unido en un rumbo de colisión con la Unión Europea. Esta elección, a su vez, tendrá grandes implicaciones para el futuro de la Unión Europea. Entonces, la pregunta que se hacen analistas y observadores es cómo se desarrollarán los acontecimientos. Cuando los diputados regresen de sus vacaciones de verano, en la primera semana de septiembre, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, presentará casi con toda seguridad una moción de censura para destituir a Boris Johnson del poder, dado que los conservadores de Johnson y el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte tienen una mayoría combinada en la Cámara de los Comunes de un solo voto, y dado que un número considerable de conservadores se oponen a un Brexit duro, hay una alta probabilidad de que Boris Johnson pierda. Pero eso no sería suficiente para forzar la dimisión del primer ministro Boris Johnson. Según la ley de plazos del Parlamento del año 2011, si un primer ministro pierde un voto de censura, la Cámara debe votar a favor de un sustituto en un plazo de 14 días o el gobierno derrotado permanecerá en el poder y organizará unas elecciones generales en el momento que elija en un plazo de unos 3 meses, tiempo suficiente para que Boris Johnson cumpla su promesa de Brexit todo o nada antes del 31 de octubre. La única forma de evitarlo sería elegir un nuevo primer ministro con el Parlamento suspendido. La votación tendría que tener lugar antes del 9 de septiembre. Jeremy Corbyn, en calidad de líder de la oposición, ya se ha propuesto como primer ministro provisional con un mandato estrictamente limitado para llevar a cabo solo 2 tareas: ampliar el plazo del Brexit y convocar inmediatamente a unas elecciones generales. Pero como muchos Tories, conservadores del Partido Conservador pre-europeos, que se oponen vehementemente a Jeremy Corbyn, otro candidato a primer ministro provisional, debería ser una figura menos partidista, sin ambiciones personales. Ese podría ser, de acuerdo a analistas y observadores, Kenneth Clarke, el ex líder de los conservadores, que, como el diputado con más años de servicio, es el decano de la Cámara, o el caso de Harriet Harman, que sirvió como líder laborista interino en el año 2015. O tal vez la ex ministra de Asuntos Exteriores del Partido Laborista, Margaret Beckett, la cual podría ser la persona más indicada para hacer que Jeremy Corbyn se haga a un lado. Beckett, después de todo, fue uno de los 36 diputados que firmaron la petición que permitió a Jeremy Corbyn postularse para líder laborista
en primer lugar. Sin su apoyo, él no estaría donde está hoy. Por lo tanto, dejar de lado a Beckett, que es mucho más probable que se gane el apoyo de los conservadores, contrarios a los acuerdos, sería algo que Jeremy Corbyn podría vender a sus seguidores. En cualquier caso, si Boris Johnson fuera depuesto de esta manera, los votantes irían a las urnas a finales de octubre o noviembre y permanecerían en la Unión Europea hasta entonces. Los líderes europeos han dicho repetidamente que el plazo del Brexit se prorrogaría para una nueva elección. Hay una alta probabilidad de que el primer ministro pierda ante una moción de censura. Los conservadores estarían profundamente divididos entre los partidarios y los opositores del Brexit de Johnson, subrayando la rivalidad de los conservadores con el partido fervientemente anti-europeo de Nigel Farage. Los partidos de la oposición, por su parte, probablemente obtendrían algunos dividendos políticos de su cooperación temporal. El resultado probable sería, por lo tanto, otro parlamento cojo, en el que ningún partido tendría mayoría. Esta vez, sin embargo, el Partido Laborista, los demócratas liberales y el Partido Nacionalista Escocés podrían ser dominantes y todos se comprometerían a celebrar un referéndum final sobre si el Brexit debe seguir adelante. Si, por otro lado, los diputados no eligen un nuevo primer ministro, el Parlamento será suspendido el próximo 10 de septiembre y no habrá más obstáculos para los planes de Boris Johnson de Brexit con o sin acuerdo. El primer ministro Johnson cree que la nueva libertad de las restricciones políticas lograda mediante la suspensión del Parlamento reforzará en gran medida su poder de negociación al exigir cambios en el fallido acuerdo de retirada negociado por su predecesora Theresa May. Algunos líderes de la Unión Europea podrían haber esperado que el Parlamento se resistiera a los riesgos de un Brexit sin acuerdo e interviniera para evitarlo. Con esta posibilidad eliminada, la Unión Europea podría decidir ofrecer a Boris Johnson la única concesión modesta que ha exigido para un acuerdo de Brexit ordenado y cooperativo: la eliminación de la disposición de la barrera de contención irlandesa que vincularía a Gran Bretaña a las políticas comerciales de la Unión Europea. Hasta que se negocie un nuevo acuerdo comercial permanente que permita una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Boris Johnson podría tener razón, mientras que el Reino Unido se vería perjudicado por un Brexit sin acuerdo, la Unión Europea también se vería gravemente afectada. Reino Unido es el segundo mercado más grande de Europa continental, con un 12% del total de las exportaciones de la zona euro, casi el doble del 7% de China, y solo ligeramente por detrás de la cuota del 14% que se destina a los Estados Unidos. Arriesgarse a romper con el segundo cliente más importante de Europa sería particularmente peligroso en un momento en que Estados Unidos y China están al borde de una guerra comercial. Alemania está al borde de la recesión como resultado del colapso de las ventas de automóviles. Francia está dividida por la desobediencia civil e Italia se está rebelando abiertamente contra las normas de la Unión Europea. Además, un Brexit sin acuerdo afectaría a Irlanda, el único miembro de la Unión Europea directamente afectado, más duramente que a cualquier otro país, y no solo por las evidentes interrupciones en el comercio y el transporte. Mucho más en serio, Irlanda tendría que asumir la responsabilidad de erigir la frontera dura en Irlanda del Norte que se pretendía evitar con el mecanismo de protección. ¿Por qué preferiría el gobierno irlandés la certeza de poner en peligro inmediatamente a su policía y su ejército para proteger una frontera dura en lugar de aceptar un compromiso con Boris Johnson que eliminaría el llamado backstop a costa de una remota posibilidad de que una frontera fuera necesaria dentro de muchos años? Una vez que esta pregunta comience a formularse en Dublín y también en Bruselas, Berlín y París, es probable que la respuesta sea favorable a un nuevo acuerdo
del Brexit. Por eso, Boris Johnson probablemente tenga razón al pensar que su cínico cálculo de suspender el Parlamento británico ha hecho más probable un acuerdo del Brexit de última hora. Afortunadamente, considerando las terribles implicaciones políticas de esta acción constitucionalmente escandalosa en lo que una vez fue la democracia más estable de Europa, también existe una posibilidad decente de que el comportamiento cuasi dictatorial de Boris Johnson provoque una rápida reacción parlamentaria que ponga fin a su carrera política. De esta manera, sería el tercer primer ministro que saldría producto del Brexit. David Cameron, quien fue que inició el referéndum, Theresa May, y ahora sería Boris Johnson, quien ha tenido la audacia de remover los cimientos de la más sólida y antigua democracia de Europa y que hoy día ha estado dando lugar a manifestaciones importantes en Gran Bretaña en torno a su decisión. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.